Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 2 y en esta ocasión les vamos a presentar la práctica número 1, muestreo y acondicionamiento de la muestra. Nuestro sitio de estudio es el Parque Bicentenario de la Ciudad de México y nuestro equipo está conformado por Arturo Álvarez, Brenda Audelo, Maritza Flores, Melissa Pérez y su servidora Elizabeth de la Cruz. Los objetivos del siguiente trabajo es determinar la existencia de remanentes de contaminación por hidrocarburos de fracción pesada en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México, analizar y reunir información necesaria acerca del sitio y del contaminante en cuestión para poder establecer las condiciones dentro del plan de muestreo, elegir la técnica de muestreo que mejor se adapte a las condiciones y características del sitio y al objetivo del muestreo, elaborar el plan de muestreo de acuerdo a la información técnico-documental establecida. El Parque Bicentenario es un parque de recreación con 9 años de existencia. Anteriormente era la antigua refinería 18 de marzo, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo. Abastecía de combustible a todo el Valle de México. Esta fábrica producía gasolina Magna, Premium, turbocina, querosina, diésel y las instalaciones tenían una capacidad para producir 7.500 barriles de petróleo al día. Sin embargo, fue cerrada en 1991 y durante 16 años el terreno quedó inutilizado. En 2007, la Ciudad de México fue testigo de uno de los procesos de saneamiento más importantes a nivel mundial. Un terreno que durante décadas había sido altamente contaminante se convertiría en el segundo espacio de convivencia natural más grande de la ciudad. El uso del suelo actualmente es para áreas deportivas, espacio recreativo, servicios públicos y servicios privados. Para su edafología se tiene que no aplica debido a que es un suelo dominante. La flora y la fauna que destacan son arbustos, helechos, hierbas, cactáceas, anfibios, peces, aves, insectos, macrohongos, mamíferos y reptiles. El tipo de suelo es suelo lacustre y aluvial del cuaternario y roca ígnea extrusiva del neógeno. El clima es templado subhúmedo con lluvia en verano de menor humedad. El parque está situado en la zona poniente entre los límites de las delegaciones Azcapotzalco y Miguel Hidalgo. A unos metros de su acceso principal se encuentra la estación refinería de la línea 7 del metro de la Ciudad de México. En esta imagen satelital podemos apreciar toda la extensión que ocupa el Parque Bicentenario, que es un total de 55 hectáreas y está representada por el polígono en amarillo. Aquí se muestra un plano de la distribución actual del Parque Bicentenario. Como podemos observar, pues tiene varias zonas que son dedicadas a actividades de recreación, tiene un lago artificial, entonces de la parte izquierda la mayoría del espacio del territorio está ocupado por este tipo de actividades, por accesos y por senderos. En la zona número 2 era donde se incluían las áreas de entrada y de descarga. Aquí se presenta un grado de contaminación que está por debajo de lo señalado en la NOM 138. Esto sí es parte del predio, pero no rebasa los límites máximos permisibles. En lo que es la zona 3, pues ya hay una contaminación moderada en un intervalo de 0 a 25 veces por arriba de la norma en lo que refiere a suelos someros. El tipo de contaminantes tiene un espectro de riesgo potencial menor. En la zona número 4, que es donde se incluía el patio de garzas y que era donde se cargaban los carros y los tanques que distribuían los productos en la Ciudad de México, se encuentra contaminación por hidrocarburos en fracción media, la fracción pesada y la fracción ligera también. En particular, la contaminación con fracción ligera se ubica en un área aproximadamente de media hectárea y las profundidades de contaminación también son moderadas, variando hasta los 3 metros.
Para la zona número 4, que es donde se incluye el patio donde se cargaban los carros que distribuían los productos en la Ciudad de México, pues ya se encuentra contaminación por hidrocarburos de fracción media, de fracción pesada y de fracción ligera. Sobre todo en esta zona, pues se encuentra que los hidrocarburos de fracción ligera se ubican en un área de aproximadamente media hectárea y las profundidades de la contaminación son moderadas, variando hasta los 3 metros. En la zona número 5 se presentan ya las mayores concentraciones de hidrocarburos en fracción ligera y fracción media, así como mayores espesores de suelos contaminados, e incluso se encuentran productos en fase libre. Esta zona abarca la mayor parte del área donde se ubicaban los tanques de almacenamiento que estaban al oeste del polígono y al este del Parque Ecológico Delegacional. En la zona número 6 se presentaba contaminación por las 3 fracciones, es decir, la fracción ligera, la fracción pesada y la fracción media. Y aquí se ubicaba el área de la mayor extensión de fase libre. En este sitio las profundidades de contaminación eran mayores, hasta los 4 metros, pero los contaminantes menos móviles eran principalmente la fracción pesada. Y finalmente hay una zona 7 que presenta los mayores riesgos debido a la presencia de BTEX, de hidrocarburos de fracción ligera y principalmente en la franja de embarramiento que se producía por los ascensos y los descensos del nivel de aguas subterráneas someras. Considerando que nosotros establecimos como objetivo el muestrear para determinar si aún habían remanentes de contaminación de hidrocarburos de fracción pesada, entonces pues, de estas 6 zonas la que más nos conviene es la número 6. La número 6 es donde vamos a ubicar la zona para poder muestrear porque se adapta a las necesidades que nosotros tenemos. Bueno, para delimitar el área de muestreo dentro del Parque Bicentenario, tuvimos que tomar una serie de consideraciones y entre ellas pues utilizamos información que Semarnat publicó en un estudio que realizó del 2006, donde concluye que el predio se puede dividir en varias zonas de acuerdo al tipo y al grado de contaminación. Entonces establece 6 zonas dentro del sitio que se muestran en la imagen. En la zona número 1, también llamada zona 0, encontramos que los contaminantes no se encuentran fuera de los límites máximos permisibles por la NOM 138 Semarnat SSA1, sino que todos los parámetros están dentro de norma. Esta zona como tal no pertenece al predio de la exrefinería, pero se usa como parámetro para comparar el grado de contaminación. Y bueno, considerando que nuestro sitio de muestreo se va a ubicar en el área número 6, aquí ya les presentamos cómo fue que determinamos el polígono. Este polígono es el que se encuentra en color amarillo y tiene un perímetro de 162 metros y un área de 0.3 hectáreas. En esta imagen satelital ya podemos ver cómo es que se encuentra distribuido. Dividimos el actual territorio del parque de acuerdo a la distribución de los contaminantes que les presentábamos en las diapositivas anteriores. Y bueno, ahí se encuentra nuestra zona 6 y ahí se encuentra nuestro punto de muestreo. Consideramos que estuviera alejado del lago y que no hubieran interferencias de árboles, de arbustos, de senderos ni de linderos. Sobre todo que pues no estuviera cerca de instalaciones, ni de bardas, ni de nada por el estilo, tuberías. Entonces ahí es donde queda establecido nuestro punto de muestreo. Algunas consideraciones que se tomaron en cuenta para la elección del sitio a muestrear dentro del parque fue que tuvieran una textura, pendiente, color y uso del suelo homogéneo, y por lo tanto evitar zonas con instalaciones como edificios, bardas, linderos o caminos. También la distancia adecuada del lago y de árboles o arbustos.
También evitar zonas muy transitadas por la población o por atracciones turísticas. El muestreo de selección fue el muestreo dirigido porque por medio de este se pueden tomar muestras representativas sobre puntos específicamente determinados, siempre y cuando ya se cuente con la información previa del sitio y se conoce el producto y además la extensión que ha tenido este contaminante. Además, se van a realizar toma de muestras simples, debido a que este tipo de muestras representan las condiciones puntuales de una muestra de población en el tiempo que fue recolectado, ya que si tomáramos muestras compuestas estaríamos asumiendo que la contaminación está uniforme en todo el terreno. De igual manera se observa la tabla 1, que es como una guía para determinar el número de puntos de muestreo dependiendo del área contaminada. En nuestro caso, el área de selección fue de 0.13 hectáreas, que correspondería de un aproximado de 4 a 8 puntos de muestreo. Sin embargo, nosotros consideramos 15 puntos de muestreo para tener mayor precisión en el estudio. Bueno, en esta imagen se puede observar la distribución de los puntos de muestreo, procurando que estos tuvieran una distancia equidistante entre sí. A continuación se muestra el plan de muestreo que diseñamos para el Parque Bicentenario. Continuamos considerando la norma 138 de la Semarnat, esta vez para el caso de la conservación, almacenamiento y transporte de las muestras. Las muestras deben ser conservadas a una temperatura de 4 grados centígrados y con un tiempo máximo de conservación de 14 días. Las muestras, como indica la norma, deben ser conservadas y almacenadas en un recipiente que se conoce para fracción pesada de hidrocarburo como frasco de vidrio boca ancha con contratapa o sello PTFE o un cartucho con sello que asegure la integridad de las muestras hasta su análisis en laboratorio. Este proceso finaliza con el transporte de las muestras, las cuales deben ser embaladas asegurando la completa inmovilidad de los recipientes que las contienen, hacia el laboratorio, y este transporte se debe realizar, como antes fue mencionado, en los plazos recomendados que la norma establece con un máximo de 14 días. Para la seguridad y limpieza en la manipulación de la muestra, tanto en su muestreo como en su liberación en el laboratorio, debe ser con guantes látex K, agua desionizada, lentes de seguridad, toallas de papel, mascarilla para polvos, franelas y por supuesto que deben estar todas etiquetadas con marcador indeleble, cinta adhesiva o bolígrafos. No se deben analizar muestras cuyos sellos hayan ya sido violados. Finalizamos con las conclusiones, las cuales tienen por primer punto que para la determinación del tipo de muestreo es necesario considerar los antecedentes del sitio y con base en ello determinar el contaminante en el que se debe enfocar el muestreo. Por tanto, de acuerdo al sitio seleccionado y a la norma 138 de la Semarnat, se determinó el tipo de muestreo dirigido, considerando la presencia documentada de hidrocarburos a fracción pesada en la zona. Por segundo punto, tenemos las condiciones del sitio. Tanto en antecedentes y uso de suelo, son fundamentales para el desarrollo del plan de muestreo, el cual se realizó para la confirmación de remanentes de hidrocarburos de fracción pesada en el sitio. Y finalmente, para el plan de muestreo, se consideró el muestreo por cuadrante, dentro del polígono de muestreo, que cuenta con un área total de 0.3 hectáreas. Los puntos de muestreo son más de 15, los cuales son más de los recomendados por la normatividad, pero se toma esta consideración para mayor precisión en el estudio de las muestras simples, teniendo un total de 8 cuadrantes con una profundidad de hasta 20 centímetros, esto debido al uso de suelo. Y se tomaron en cuenta las consideraciones del tipo de sitio a muestrear, las dimensiones, el tipo de contaminante y las condiciones de seguridad en la preservación y transporte de muestras.